Ok, siguiente. Entonces, tenemos aquí un ciclo for que nos va a guardar ¿cuántas iteraciones? Ok, 5. ¿Por qué sabemos que son 5 iteraciones? Porque nos dice aquí que va del 1 al 5, ¿no? Ok, entonces se va a repetir de 1 a 5 veces. Perfecto, vamos bien. Ahora, aquí tenemos una i. Esta i, ¿se acuerdan qué era? El iterador, ¿vale? Muy bien, entonces ya tenemos un ciclo for que va del 1 al 5, cuyo iterador va a ser la i, o sea, va a ser el que va a estar variando a través de las iteraciones. Y aquí hacíamos lo siguiente, capturábamos el nombre del paciente, pero el nombre del paciente es una variable que ya declaramos acá arriba, ¿va? Y vamos a ponerle un pequeño espacio aquí, digo, un pequeño, bueno, entre corchetes le vamos a poner este símbolo, los dos brackets, estos, ¿cómo se llaman? Corchetes, y en medio de los corchetes vamos a tener el iterador. Esto quiere decir que cada vez que se haga una iteración, va a apuntar directamente al actual. Es decir, si yo hago mi iteración aquí en el 1, el primer elemento se va a quedar aquí guardado. El primero aquí, el primero aquí, el primero aquí, el primero aquí. Cuando yo hago la siguiente iteración, y ya no va a valer 1, ya va a valer 2, y luego va a valer 3, y luego 4, y luego 5. Es decir, va a apuntar al actual. Entonces, lo único que hacía aquí, así a grandes cuentas, es capturar la información. Aquí me pregunta en pantalla, ¿cuál es el nombre del paciente, la edad del paciente, el sexo del paciente? Esta función, readLine, nos va a funcionar o nos va a servir para capturar lo que nosotros escribimos en el teclado o escribimos aquí en la consola. Entonces, cuando yo ejecuto esto, me va a aparecer nombre del paciente, me va a aparecer esto de aquí, y yo lo que escriba en el teclado se va a guardar en esta función que se llama readline, y a su vez readline la va a pasar aquí a nombre del paciente 1, ¿no? Por ejemplo, o 2, o 3, o 4. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para los siguientes, pero todas estas de aquí van a ser las mismas variables que yo ya declaré en vectores aquí arriba. Ok, voy a preguntar todo esto, cuál es la temperatura, si el paciente tiene dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Preguntas como de rutina. Entonces, hasta aquí termina la parte de la captura de datos del paciente. Después de capturar el primer paciente, o sea, el flujo siempre va a ir de arriba hacia abajo, ¿no? Capturo el primer paciente y voy a llegar a este punto, a tomar la primera decisión. Y aquí yo digo, si mi variable paciente diabetes es igual a sí, o sea, si cuando yo estuve revisando este cuestionario, el paciente actual, yo le escribí que sí, sí es diabético. ¿Y alguien se acuerda para qué sirve este símbolo de aquí? Es un OR, ajá. ¿Y qué sirve el OR? ¿Qué es un OR? O. Entonces, esta línea, ¿qué nos diría? Bueno, estas 4 líneas de aquí, estas 3 líneas, ¿qué nos dicen? Ajá, ajá, ajá. Sí, sí. Ok, le pone un sí a la alerta. Muy bien, gracias. Si el paciente es diabético, bueno, el paciente actual, porque tenemos la I, acuérdense. Si el paciente actual contestamos sí en mayúsculas, o es hipertenso, o tiene obesidad, o tiene otra condición, etcétera, vamos a emitir una alerta que nos diga aguas con este paciente porque puede tener alguna complicación. Entonces lo que hacemos es que vamos a meterle una variable que diga sí. Yo le puedo poner aquí otra cosa, le puedo poner ok, o le puedo poner sí, o cualquier cosa que yo quiera meterle. Vamos a meterle un carácter al paciente actual, a paciente alerta. Entonces, paciente alerta yo ya la declaré aquí arriba y está vacía como las demás, pero la diferencia es que esta variable yo la voy a llenar por si yo llego a utilizarla después. Creo que por acá no la utilicé. Ah, ahorita la utilizamos, no hay problema. Ese es como el primer indicio o el primer indicador que yo voy a tener para poder tomar una condición.
Entonces, aquí yo le voy a poner, si el paciente actual tiene una temperatura de mayor a 38.5 grados, entonces voy a poner un sí al paciente o a la variable paciente fiebre, ¿no? Para indicar que tiene fiebre. Y voy a imprimir una línea que dice el paciente con fiebre. Pero si el paciente no tiene fiebre, entonces yo le voy a poner paciente con temperatura normal. Entonces, aquí vemos la primera toma de decisión, porque en la primerita que teníamos acá arriba, únicamente estamos condicionados a que si pasa, pero si no pasa, pues no importa, no hagas nada. Ah, no, sí, acá está el else de acá. Es esta mera. Creo. No, esta es de aquí abajo, lo siento. Esta es la primera, ¿no? Y la segunda nos dice, si el paciente tiene fiebre, haz algo. De lo contrario, pues se hace otra cosa. Entonces, básicamente, de esto va a funcionar nuestro programa. Ahora, si el paciente tiene dificultad respiratoria, indicamos que sí, entonces va a poner paciente con dificultad respiratoria. Pero aquí, si se dan cuenta, este if es como el padre de estos de acá, porque está anidado. Chequen aquí. Dice, si el paciente tiene dificultad respiratoria, y adentro de este if, vean que hay una línea aquí de separación, un tabulador aquí, quiere decir que si el paciente tiene dificultad respiratoria, va a pasar a ser lo que está aquí adentro, o sea, lo que está anidado. Y luego vuelve a preguntar, o sea, si aplica esta condición, va a aplicar esta que está aquí adentro. Si tiene dolor torácico, pues va a imprimir esta de acá. Entonces, la idea de esto es que nos pueda decir si el paciente va a ir a hospitalización o va a estar en vigilancia o nos va a dar cualquier otra condición. Entonces, esto realmente es muy, muy rápido. Voy a cargarlo. Tenemos tres formas de cargar esto. Ya lo habíamos visto. Primero ya cargué mis variables. La segunda forma es o selecciono todo esto de inicio hasta el fin y lo cargo. Lo voy a cargar nada más para 2 personas, para que no sea mucho. O la otra es darle un clic aquí a la primera línea y darle correr. O la otra es darle un clic al final de la línea y correrlo. Entonces, yo para no perderme, lo voy a seleccionar todo lo que quiero. Lo selecciono y le pongo correr. Ok, entonces ya, si hacemos lo mismo, se darán cuenta de que ya aparece aquí abajito donde dice nombre del paciente. Entonces yo el primer paciente, pues siempre me pongo a mí, la edad, el sexo del paciente. Si el paciente es diabético, le pongo que no. Es hipertenso, no, tampoco. Tiene obesidad, vamos a ponerle que sí. ¿Alguna otra enfermedad? Pues no. La temperatura, 36. ¿Tiene dolor de cabeza? No. ¿Presenta tos? No. ¿Dolor en el tórax? No. Saturación de oxígeno, pues le puedo poner que es de 80. Dificultad respiratoria, pues tampoco. Entonces, aquí abajo vamos a seguir este esquema. Como ya terminó, me dice que el paciente se sugiere que haya alguna revisión. Quizás sea porque tomó una decisión aquí. Dice, el paciente se sugiere que tenga revisión. Vamos a ver cuál es esa. Es esta. Entró a esta cadena de aquí. ¿Por qué? Porque yo indiqué que tenía alguna de estas condiciones, o diabetes, o hipertenso, o obesidad. Creo que le puse obesidad, ¿no? Le puse que sí. Entonces, entró a esa condición e imprimió esta línea de acá. Paciente con temperatura normal. Ok, perfecto. Porque si mi temperatura hubiera sido mayor a 38.5, me hubiera dicho que yo tenía fiebre. Pero como no entró en esa condición, chequen que entró aquí, paciente con temperatura normal. ¿Va? La siguiente, paciente sin dificultad respiratoria. Se sugiere vigilancia en casa. Entonces, automáticamente ya yo le paso mis datos y me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Me va a dar como una sugerencia para poder tomar una decisión. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio con otro paciente que se llame José. José tiene 60 años. Aquí no puse ninguna condición asociada a la edad, porque primera, pues creo que ya con esto era suficiente, pero yo le pude haber puesto todavía, lo pude haber hecho más específico.
En cuanto al sexo, pues vamos a ponerle que es un masculino que sí tiene diabetes, también es hipertenso, también tiene obesidad, tiene alguna otra enfermedad, pues quizás. ¿Cuál es la temperatura? Vamos a ponerle que llegó con 39, es superior a 38.5. Tiene dolor de cabeza también, presenta tos también, o sea, tiene todo este señor. La saturación de oxígeno, pues 90. Tiene dificultad respiratoria, sí, ok. Y me da el resultado, me dice, el paciente con alguna condición asociada sugiere que haya alguna revisión. El paciente tiene fiebre porque superó los 38.5 grados. Tiene dificultad respiratoria también. Y chequen aquí esta condición que dice, paciente probablemente deba intubarse si no hay mejoría. Y esto es porque entra en esta condición, que es la condición como más arraigada. ¿Sí? Entonces, ¿sí me explico hasta aquí cómo funciona esto? Lo único que tenemos que hacer es jugar con los if y con los else. If y else, if y else. Entonces, como les repetía la clase pasada, mientras mayor sea nuestro detalle, mientras más minucioso sea nuestro algoritmo, o sea, yo le pude haber puesto aquí más ifs dentro, o ifs dentro de if. Mientras mayor sea nuestro nivel de minuciosidad en un algoritmo que estemos construyendo, va a funcionar mejor o va a tomar decisiones mucho más precisas. Entonces, no sé si alguien conozca, denme un segundo, me vino a la mente este juego, no sé si lo conozcan. El Akinator, ¿lo conocen? Ok, a ver, ahorita lo chico. El Akinator es un personaje ficticio, ¿no? Se supone. Pero este señor, si cuando tú le das jugar aquí, te empieza a... Te adivina como cierto personaje que tú le pongas, pero te va tomando como cierto tipo de preguntas. Entonces te dice, vamos a seleccionar un personaje, no sé, se me ocurre, por ejemplo, Garfield, ¿no? El gato. Entonces, por ejemplo, selecciona el siguiente tema del juego. Entonces yo le puedo poner que es un personaje. Ok, ¿el personaje es mujer? No. ¿El personaje tiene una placa en YouTube? No, tampoco. ¿Es real? No. ¿Lleva pantalones? No. Garfield no lleva pantalones. ¿Es un animal? Ok, sí, Garfield es un animal. ¿Lo ha creado Disney? Creo que no, no es de Disney. ¿Es malvado? No. ¿Lleva zapatos? No, Garfield no lleva zapatos. ¿Vive con su dueño? Sí. ¿Es un perro? No. ¿Es un Pokémon? No. ¿Es un gato? Sí. ¿Sale en una serie japonesa? No. ¿Era narradora de su juventud? No. ¿Tiene el pelo naranja? Sí. Ahí se va acercando, ¿no? ¿Vive con un perro? Sí. Ahí está, ¿no? Aparece. Entonces, básicamente lo que hace es como un árbol de decisión. Y entre más preguntas nosotros le podamos ir metiendo y más como ramificaciones, va a funcionar mejor el algoritmo. Entonces, esto nos puede ayudar mucho, o mejor dicho, les puede ayudar en algún momento en la toma de decisiones, porque si ustedes requieren, no sé qué tipo de análisis puedan hacer para predecir alguna enfermedad o para poder llegar a tomar diagnosticar alguna enfermedad con base en este tipo de decisiones. Entonces, es prácticamente lo mismo. Es un sistema de probabilidades y en la cual tú tienes tus ramificaciones. Tú solamente lo que tienes que ir haciendo es ir guiando al usuario o a la persona hacia donde queremos llegar. Entonces, este ejercicio me gusta mucho. Se llama Akinator, ¿right? Por si quieren jugarlo. Es muy preciso, realmente creo que nunca me ha fallado. He encontrado muchas cosas ahí también. Pero es básicamente lo mismo, son condiciones. Si el paciente tiene dificultad respiratoria, si no, requiere hospitalización, etc. Y la idea es que se puedan crear productos
que a su vez puedan ayudar a hacer el trabajo de forma eficiente. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Muy bien. Entonces, con esto ya terminamos prácticamente con este ejemplo. Sí, repito, si tienen alguna pregunta, yo entiendo que en un principio no es tan fácil de poder desarrollar esto, pero es pura práctica nada más. O sea, lo único que tienen que hacer es empezar a desarrollar todo por su cuenta y cuando llegue el momento y necesiten hacer algo como esto, pues se van a acordar de los ciclos, ¿no? Y aparte de este tipo de condiciones. Para eso sirven, para hacer más eficiente el trabajo en la toma de decisiones. Entonces, bueno, si no hay dudas, entonces proseguimos. Una vez que ya tenemos, ahorita yo hice el ejercicio para dos pacientes, ¿no? Yo ya tengo mis nombres aquí, Alan y José. Es más, como no lo voy a hacer todo otra vez, voy a cargar un nuevo documento, un nuevo script.